Queridos hermanos de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, estamos muy contentos de poder tener por fin nuestra Semana de la Pastoral Profética. Está aquí el Padre Rogelio Valderas, que es el presidente de la Comisión Diocesana de Pastoral Profética. Él viene también a compartirnos en estas semanas de formación cómo podemos nosotros actualizarnos a este periodo que estamos viviendo. Él nos dará también unos puntos muy importantes sobre cómo podemos actualizar nuestra pastoral profética, nuestros programas para el tiempo de hoy. Así que, Padre Rogelio, estoy muy contento que estés con nosotros compartiendo todo esto y pues todo lo que nos puedas aportar, ayudar, trataremos de irlo poniendo poco a poco en la parroquia, en práctica. Padre, muchas gracias por venir. Gracias, Padre. Es un gusto estar aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, en Candiles. Y claro que sí, la pastoral profética y todas las pastorales tendrán que seguirse reactivando ante estas circunstancias de una manera distinta, una nueva normalidad y una nueva pastoral también para que responda a este desafío, ¿verdad? Muy bien, pues Claro. Sin más le vamos a dar ahora la palabra al Padre Rogelio para que nos comparta el tema tan interesante. Ustedes lo van a ver aquí, está aquí puesto, la catequesis en tiempos de COVID-19. Así que sin más, vamos a iniciar con nuestro tema de formación. Bueno, pues vamos a comenzar esta exposición para ayudar a todos a reflexionar esta realidad en la que nos encontramos ahora en la iglesia. El tema que he preparado para todos pues es la catequesis en tiempos del COVID-19. Como sabemos, llevamos ya algunos meses en cuarentena, en nuestras casas, en nuestros hogares, con actividades limitadas por esta situación de contagio, evitando pues hacer más mal del daño que de por sí causa esta enfermedad. Entonces, previniendo todo ello y debido también a los casos que se han presentado ya en otros países, Javier Díaz Tejo, profesor de religión y psicólogo organizacional en grado de licenciatura de Chile, nos presentó un texto en el cual va retomando algunas expresiones, mensajes del Papa Francisco a raíz de esta pandemia, y él va haciendo una reflexión con esta expresión, la catequesis en tiempos del COVID. ¿Cómo realizar una catequesis en estas circunstancias para que los niños, para que los que se preparan a un sacramento pues no dejen de recibir su formación, su instrucción? Y lo que voy a ir presentando es algunas opciones, propuestas, sugerencias que él nos ofrece en un texto que se editó apenas en junio pasado. Y esto es lo que nos va a ayudar para ir reflexionando. Así que lo que vamos a ir viendo en pantalla pues nos va a ir ayudando, son algunas ideas, una síntesis muy básica y algunas otras expresiones, ideas que voy a ir comunicando, compartiendo con ustedes. Así que, bueno, me da mucho gusto saludarlos. Yo coordino la pastoral de la catequesis aquí en Querétaro, la pastoral bíblica y todo esto desde la pastoral profética que también se me ha encomendado. Pues vamos a iniciar, entonces, si gustas, vamos a ir tomando apuntes y anotaciones de todo esto. Primero hay que recordar qué es la catequesis, ¿verdad? ¿Qué es la catequesis? Y hay que volver entonces a lo que es la esencia de la catequesis. La catequesis, primero que nada, como estructura de pastoral, sabemos que es una dimensión que surge de la pastoral profética. Y esta dimensión, ¿verdad?, no abarca toda la pastoral profética, sino que la enfoca, la ilumina desde este aspecto propio de la formación, de la educación cristiana en la fe de los niños, de los jóvenes, de los adultos, porque sabemos que la catequesis no solamente es para niños, sino para todos los bautizados, ¿verdad? En ese proceso, como dice después, es un proceso evangelizador y todos estamos desde nuestro bautismo en un proceso de crecimiento, de maduración o madurez cristiana. Así que la catequesis va a ser un aspecto de todo el proceso evangelizador, un momento en el cual uno se va instruyendo
como discípulo misionero, es decir, un momento de formación. La catequesis es un momento de formación, es un momento del proceso evangelizador. ¿Y de qué se trata? Pues la catequesis buscará profundizar el querigma o primer anuncio. Una vez que recibimos la fe, que recibimos el anuncio de Jesucristo muerto, resucitado, con la catequesis se va profundizando, se va explicando, ampliando dicho llamado o dicho mensaje. La catequesis busca explicarlo y profundizarlo, ampliarlo para poder entenderlo y así crecer en el discipulado. Por lo tanto, se va a ir haciendo una educación, una formación y educación progresiva. Va indicando pasos donde se va avanzando, donde se va creciendo de una manera sistemática en el conocimiento de la fe. Y no solo conocimiento, sino educación, es decir, a través de prácticas, virtudes, acciones que ayuden a vivir de acuerdo a la fe. Así que la catequesis no solo abarca conocimientos hacia el intelecto, hacia la mente, sino también en la vida práctica, en la vida ética, moral de los cristianos, de los niños, comenzando desde ellos, que van poco a poco preparándose en la inserción en la vida de la iglesia. Entonces la catequesis se vuelve un proceso evangelizador y se vuelve, por ser la misión o la evangelización una acción permanente de la iglesia, pues la catequesis se va a hacer también permanente. A una misión permanente, también una catequesis permanente, como lo va a decir ya el documento de Aparecida. Vamos a tener como referencia en todo esto que estamos viviendo, este texto de Hechos 8, 26, 40. Que por ahora no me detengo a leerlo, está un poquito largo, solo les hago referencia a qué se refiere el texto. Es aquel episodio en el cual el eunuco, ¿verdad?, es instruido, es evangelizado con el apóstol que se le presenta y le va a instruir en la fe hasta bautizarlo y después, claro, a hacer que el mismo eunuco, aquel etíope, pueda conocer la fe y adherirse a ella, ¿verdad? Es ese texto pues, que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Podemos después leerlo con más calma, ¿verdad? Es un texto muy acorde porque ilumina todo lo que hoy se requiere para la catequesis en tiempos de pandemia o en tiempos del COVID e incluso después. Ahora, vamos a ver 5 puntitos en relación a la catequesis después de la pandemia. El primer punto que vamos a ver es la transmisión de la fe desde la familia. Dado que la catequesis es necesaria, es permanente, es continua, es progresiva, es integral, lo que dijimos antes, entonces en estas circunstancias nuevas que estamos viviendo, se requiere que la catequesis continúe. ¿Cómo va a continuar? ¿De qué manera? Pues vamos a ir viendo estos 5 puntos en los cuales la catequesis va a adquirir una nueva modalidad. La pandemia del coronavirus, como sabemos, ha transformado la vida humana en todas sus expresiones. En la vida política, en la vida cultural, en la vida religiosa, en la vida laboral, en las escuelas, etc. Ha estado influyendo fuertemente. Han detenido la producción en algunas empresas, en la cuestión política se ha visto pues afectada también y ha cambiado el rumbo, la manera de hacer política incluso en algunos países. En fin, todos los campos de la vida social, de la vida humana, se han visto afectadas y algunos están sufriendo ya transformaciones. Hace poco estuve viendo que hubo un juicio para anular un matrimonio a nivel virtual por Zoom. O sea, ya a nivel virtual, a nivel digital, se están dando todos estos tipos de situaciones.
significa que se está empezando a transformar ya la vida humana en la manera de relacionarse con los demás, a través de la comunicación, a través de los medios virtuales. Así que la preocupación de la vida espiritual también va a tener que cobrar nuevos desafíos. El que nos preocupemos por alimentar nuestra fe, el que nos preocupemos porque nuestra fe no disminuya, no se apague, sino que también la vayamos alimentando y fortaleciendo ante esta nueva circunstancia de confinamiento. Así que la familia se va a volver un espacio sagrado de transmisión de la fe. Con esa frase de quédate en casa, pues claro, las familias van a tener que tomar las riendas y un papel central en esto de la catequesis, en la transmisión de la fe, en la educación de la misma. Quedarse en casa significa entonces tomar en cuenta a los miembros de la familia, los que estén, sabemos que hoy hay muchos modelos familiares, bueno, los que integren la familia, para que unos a otros nos ayudemos, nos solidaricemos y compartamos, transmitamos la fe, los principios que recibimos, ¿verdad? Sobre todo a las siguientes generaciones, a los que aún se encuentran débiles en ella, en la fe. Los templos, las escuelas, los centros comerciales, todos estos centros de concentración, ¿verdad?, social cerrados, pues nos están remitiendo a la base del ser humano, al volver otra vez a cuestionar qué es lo esencial en el hombre, ¿verdad? Ya no es necesarias tantas cosas, tantas actividades, tantas necesidades que se han ido creando artificialmente y que no han respondido a lo esencial del hombre. Así que la pandemia nos ha ido haciendo reflexionar en lo que realmente vale la pena para el hombre y cuál es el sentido de su existencia. Sabemos también que ha habido muchos problemas en cuestión de identidad y a nivel de las familias, al sentirse en casa, pues no habían estado por la actividad del trabajo, no habían estado mucho tiempo juntos, padres e hijos, hermanos, y ahora que se está en casa, pues no se sabe estar en casa. Esto significa pues un gran desafío para poder remitir otra vez, repito, ahí a lo que es el hombre y su entorno, ¿verdad?, a lo que el Papa Francisco desde hace un tiempo nos ha hablado de el cuidar la casa común, ¿verdad? Cuidar la casa común, y ahora quedándote en casa, pues más todavía. Quedarse en casa es cuidar no solo de las cosas materiales, de la creación, sino también de las relaciones humanas, fraternas, con quienes están a nuestro lado, compartiendo el mismo espacio. Bien, entonces la familia va recuperando, por lo tanto, el que sea una iglesia doméstica, un espacio en el cual se hace presente Dios, en el cual se hace presente la palabra de Dios, donde se educa, se instruye las primeras frases, palabras, principios de la vida. Es la primera escuela. Una iglesia doméstica donde se instruye en la fe, se educa en la fe, una primera escuela en la cual también se educa en los principios y valores humanos. Es la célula de la sociedad, como se ha venido diciendo. Entonces, esto que se ha dicho de la familia, como que vuelve a retomar o a recobrar realmente sentido. Al ser célula de la sociedad de la familia, obviamente, lo que suceda en la familia se va a ver reflejado en la sociedad. Y al revés, viceversa. Si la sociedad vemos que está mal, es porque en las familias hay algo que no está en orden, que no está en paz. Lo que decía también Aparecida, la familia vista como un patrimonio de la humanidad. Habrá que recuperar, por lo tanto, este patrimonio del cual formamos parte cada uno de nosotros, los cristianos. Y por lo tanto, los papás van a tener que ser los primeros catequistas, lo que se ha venido diciendo desde hace tiempos atrás, ¿verdad? Primeros catequistas, educadores en la fe de sus hijos, maestros, educadores, ¿verdad? Los primeros maestros. Entonces, este primer punto nos enfoca a ver la familia, que es donde vivimos, que es donde estamos ahorita seguramente escuchando y viendo esta reflexión, esta explicación. Un segundo punto es ahora en torno a la catequesis. La catequesis, ¿verdad?,
nos está exigiendo retornar a la raíz de la experiencia cristiana, aquella unión de la fe y la vida, donde no solamente vamos a conocer cosas de Dios o de la iglesia, la doctrina, no vamos solamente a la doctrina de la iglesia, sino que vamos a unir todo lo que vamos viviendo con el mensaje de la palabra, con lo que es la iglesia, lo que nos va enseñando la iglesia, uniendo la fe y la vida, ambos, ¿verdad? No podemos separar estos dos momentos de nuestra fe, ¿verdad? De nuestra vida cristiana, la fe y la vida. Entonces, hay un retorno a esa experiencia cristiana donde lo que conocemos se ve reflejado también en la vida de todos los días. La catequesis familiar de conocimiento y de vivencia de la fe en el hogar es lo que habrá que entonces ir recuperando desde la familia, que lo que estudiamos, conocemos de la fe tenga que ver con la vida de todos los días y más aún en el entorno familiar. Así que el lenguaje familiar, ese es el lenguaje de la catequesis después de la pandemia. Un lenguaje que hable del hogar, un lenguaje que hable de familia, que hable de estos elementos que hablamos todos los días en casa. La catequesis tendrá que asumir o encarnarse en ese lenguaje, ¿verdad? Para que sea significativa, expresiva de lo que en sí misma encierra la catequesis, a través del lenguaje familiar. La nueva normalidad que se ha estado hablando por todos lados, pues nos habla de una nueva también oportunidad para la catequesis, donde la catequesis se va a renovar. Ya desde 1992, con el Papa Juan Pablo II, se han de recordar, en el documento de Santo Domingo, se hablaba de la nueva evangelización, donde la nueva evangelización implicaba una renovación en las estructuras, en los agentes y en las modalidades o en las expresiones, ¿verdad? Entonces, la catequesis va a asumir esa renovación, esa novedad adaptada a la normalidad que se está queriendo introducir en la vida. Así que nueva normalidad, nueva oportunidad de catequesis, de renovación para adaptarse al lenguaje y al ambiente o del hogar, de la familia, con sus nuevas expresiones o en la manera de decir los contenidos de la fe. La catequesis, entonces, otro de los aspectos que va a tener que recobrar es esta perspectiva social, en la cual hablábamos de la unidad entre la fe y la vida. Entonces, también la catequesis tendrá que conectarse con la solidaridad con el prójimo. No podemos, entonces, enseñar algo en casa que no tenga una proyección con la solidaridad, con la ayuda, con la atención con los hermanos, ¿verdad? Sabemos que hay muchos que sufren, que pasan necesidad, que pasan hambre, que están enfermos. Entonces, la perspectiva social tendrá que ser algo propio, esencial de la catequesis. Enseño en la fe para que esa fe se manifieste en gestos muy concretos de solidaridad o de caridad con el hermano. Y otro aspecto más de la renovación de la catequesis después de la pandemia es la creatividad que se tiene que ir cultivando y desarrollando, sobre todo con los catequistas en las redes sociales, para las actividades de los catequizandos. Ya hay algunas parroquias, ya hay algunas diócesis que lo están asumiendo, que están a través de el Facebook, del Zoom y de otras plataformas, tratando de mantener el proceso de formación de los niños que venían preparándose a la primera comunión o a la confirmación. Es decir, la catequesis permanente, ¿verdad?, es algo efectivo, pero ahora con estas modalidades o esta manera de hacerla llegar o de hacerse presente en los niños, en las personas, a través de las redes sociales, a través de la realidad virtual, estando en línea, conectados en la distancia, a través de la computadora, a través del teléfono. Bien, pues la renovación de la catequesis entonces se va a ir dando con estos aspectos, con estos elementos, ¿verdad?
así como nos muestra este señor del cual les hablaba, el autor Javier Díaz, en la realidad de China y que alcanza a visualizarlo para toda América Latina, pues obvio también nos toca a nosotros. Bueno, un tercer aspecto en el cual vemos que la catequesis se va adecuando o renovando después de la pandemia, hablar de la nueva normalidad, pues la nueva catequesis, ¿cómo se tendría que asumir? Habrá que ir hablando un lenguaje distinto, nuevos modos de hablar de Dios y de presentar su mensaje en la catequesis, nuevas expresiones. La catequesis ha de tener nuevas expresiones con ejemplos, con el lenguaje, con términos que expresen o que manifiesten el contenido esencial de la catequesis, sin ir a las ramas, sino manteniéndonos en lo esencial de lo que es en sí el mensaje, el contenido de la catequesis. Y por otra parte, la dimensión eclesial de la catequesis, partiendo de la persona, de la familia, la parroquia, la diócesis y la Iglesia universal. Si vemos aquí en este punto, ¿verdad?, la dimensión eclesial, sin que perdamos esta proyección de la persona, la familia, o sea, lo que yo haga, lo que yo aprenda, va a tener una proyección en mi familia, más tarde en la parroquia, después también en la diócesis y finalmente en toda la iglesia. O sea que no estamos aislados, sino que se va proyectando en comunión una acción, aunque sea aislada de pronto, aparentemente, o muy pequeña, sin embargo, como el grano aquel que escuchábamos hace unos días en el Evangelio de Jesús, que siendo pequeño llega a ser grande. Así las cosas pequeñas, lo que instruimos a un niño puede tener una repercusión con el paso del tiempo en la vida social, en la vida de la iglesia a nivel universal. Así que la dimensión eclesial tiene esta proyección de la persona hasta lo universal, ¿verdad?, generando por lo tanto una comunión, una transversalidad en todos estos niveles. Así que también, por otro lado, la posibilidad de vivir la diaconía, la coinonía, la martiría y la liturgia o la liturgia, que son las formas fundamentales de la presencia eclesial. Esto se está nuevamente cuestionando y aún aquí hay mucho que asimilar por parte de nosotros los sacerdotes, por parte de los mismos catequistas, para que sin perder de vista estas dimensiones o estos aspectos fundamentales de la presencia eclesial en el servicio, en la comunión, en el testimonio y en la celebración de los sacramentos, pues que no se pierda. La catequesis tiene que abarcar estos elementos que han sido los propios de la catequesis desde los orígenes de la iglesia. Entonces habrá que, con creatividad, ir incluyendo y teniendo aspectos en los cuales se integren estas dimensiones esenciales de la vida de iglesia. Además, la creación de una guía, y aquí me detengo en este punto, es importante y eso nos tocará a nosotros a nivel diocesano y a nivel incluso parroquial, una guía para la catequesis virtual. Se requiere ahora crear una guía. Ya hace unas semanas atrás se nos presentó el nuevo directorio catequístico. Ahora pues nos toca hacer, a la luz de ese directorio y de los anteriores, ¿verdad?, de los otros dos, pues crear una guía para la catequesis virtual. Es un reto, es un desafío para que se puedan tomar criterios, ¿verdad?, en los cuales la catequesis responda a este desafío, ¿verdad?, después de la pandemia, donde se incluya una formación de agentes, es decir, preparación para el uso de los medios de comunicación, la parte técnica, los contenidos que se vean adaptados sin que se pierda lo que es la catequesis, porque sabemos que también a través de los medios virtuales muchas veces se caricaturiza demasiado a Dios, o hay imágenes que no expresan o no llevan a lo que es la esencia del mensaje del Evangelio. Entonces habrá que hacer una depuración en esos contenidos. Los destinatarios, sabiendo bien si nos vamos a dirigir a los niños o a los jóvenes, sabemos que ahora ellos son los que están en las redes sociales más enfocados, con más tiempo, y el lenguaje para ellos es distinto. No podemos estar mucho tiempo, ¿verdad?, hablando sin que haya movimiento, sin que haya
imagen, ¿verdad?, que les pueda a ellos ayudar a asimilar mejor los contenidos. Así que las técnicas y todo esto tendrá que incluirse en esta guía de catequesis virtual que se presente en cada diócesis, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos un desafío y habrá que pensar en las líneas o criterios propios de cada parroquia también. Otra cosa que nos presenta la nueva catequesis de la nueva normalidad es el acompañamiento virtual que ponga en contacto con Cristo, ¿verdad? Se requiere un acompañamiento virtual, incluso personalizado, ¿verdad? Vemos personas que llevan mucho tiempo o están mucho tiempo en casa o en la computadora, en el teléfono, y también requieren acompañamiento que les lleve a ponerse en contacto con Cristo y que a la vez genere una comunión con la iglesia, generando lo que ya se viene diciendo, comunidades virtuales, ¿verdad? Entonces, ven, es un cambio muy grande y el lenguaje a lo mejor para algunos es novedoso. Estamos hablando ya en otro nivel, diríamos así, una nueva catequesis, un nuevo modelo de iglesia, incluso un nuevo modelo de entrar en contacto con Cristo, ¿verdad?, a través de estas nuevas realidades. La catequesis para la vida y ya no para sacramentos únicamente. Habrá que dejar ya esta idea en el pasado, que solamente vamos a mandar o a estar en catequesis mientras nos preparamos para un sacramento. Ya no es solo para prepararnos a recibir un sacramento como un requisito que me pide el Padre, que me piden en la iglesia, no, sino catequesis entendida como una formación, una profundización, una manera de evangelizarme, ¿verdad?, para crecer en la fe continuamente, porque hoy hay muchos peligros y hay muy fácilmente uno se puede apartar de la fe ante otras opciones, otras propuestas o dudas que llegan, en fin. Entonces necesitamos una continua formación, continua catequesis en lo que son los contenidos de mi fe cristiana. Si no, si lo hacemos solo por los sacramentos, pues terminamos como que en algo momentáneo, como llamarada de petate, y no produce frutos, ¿verdad?, frutos a largo plazo. Bien, pues se queda atrás el modelo de iglesia clerical, como dice el Papa Francisco, ¿verdad?, ese modelo de iglesia clerical que ha sido muy difícil irlo sacando, irlo haciendo a un lado, pero ahora con la pandemia, después de la pandemia, creo que va a ser más fácil, porque se está dando paso a un modelo de iglesia sinodal, de la cual también se ha venido ya hablando en la iglesia a nivel nacional, aquí en México, y a nivel latinoamericano. El paso a un modelo de iglesia sinodal y evangelizadora o misionera. De tal modo que ya no tengamos que únicamente estarnos refiriendo a lo que nos diga el Padre, sino que ahora todos, ¿verdad?, nos vemos involucrados, ¿verdad?, claro, en comunión con ellos, que son la autoridad, que son los que nos guían, pero todos, ¿verdad?, con una corresponsabilidad en la obra evangelizadora y, claro, en la catequesis de unos para con otros. A quienes se les ha dado más y quienes se han instruido un poco más, en este caso los catequistas que se han venido preparando, pues claro, ellos pueden ayudar a otros que están más débiles en su fe o que están apenas siendo iniciados en ella, en la fe. Bien, pues una nueva catequesis, como ven, ¿verdad?, son distintos puntos que nos va ahora enfocando esta nueva normalidad. Un cuarto punto es lo que nos ha dicho el Papa Francisco, no hay que olvidarlo. En Evangelii Gaudium, en estos números del 2.22 al 2.37, estos principios de la conversión pastoral son aplicables para estos tiempos después de la pandemia. Que el tiempo es superior al espacio, ¿se recuerdan? El tiempo es superior al espacio. Segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto. Ahora que estamos en pandemia, pues ha habido conflictos, obviamente, pero siempre procurando la unidad en medio de los conflictos y de los puntos de vista diversos. Tercero, la realidad es más importante que la idea. Aunque nos estemos metiendo mucho en la computadora, siempre la realidad, ¿verdad?, no va a ser desplazada nunca. Sabemos que en algunas comunidades rurales, en parroquias de la sierra, por ejemplo, pues no es tan fácil meternos en lo que es el mundo virtual. El lenguaje también para muchas personas es
es muy ajeno, es desconocido. Entonces, la realidad no dejará nunca de pasar de moda, diríamos, o nunca será suprimida por lo que es el mundo y el lenguaje virtual, la realidad. Y el cuarto principio es que el todo es superior a la parte. El todo es superior a la parte. Si tenemos en cuenta estos 4 principios, en la renovación de la catequesis para los tiempos después de la pandemia, yo creo que podemos muy bien elaborar esta guía que hablábamos hace un momento, una guía para la catequesis después de la pandemia, la catequesis virtual, y claro, para lo que en cada parroquia realizamos. Yo creo que estos 4 principios los sugiero que se puedan profundizar y ver cómo aplicarlos en las circunstancias, no solo de la catequesis, sino de todas las demás pastorales en la parroquia y en la vida incluso de la familia. Allí en los números de Aparecida pueden consultarlos después para ver alguna explicación más de cada uno. Y en este sentido, la catequesis auténtica no es hacer que el Dios cristiano esté en la ciudad digital, sino esforzarse por servir al único y verdadero templo de Dios, el ser humano. Así que no es la persona, el ser humano concreto, nunca va a ser suprimido. Claro que la catequesis tendrá que enfocarse a esta nueva manera de concebir al hombre, un hombre virtual, pero que a él se le busca evangelizar y se le busca recuperar su identidad como templo de Dios en el cual se encuentra el hombre con él, con Dios. Bueno, y el último punto, antes de que se me duerman, se me están cansando seguramente, miren, la catequesis, pandemia y la casa común. Este punto nos va a referir sobre todo a si la pandemia es todo el pueblo, pandemia, o sea, todo el pueblo, la enfermedad que afecta a todos los pueblos, por lo tanto, a nuestra casa común, esto no es solamente una preocupación de los padrecitos, de las catequistas, sino de todas las familias, de todos los bautizados. Entonces, aquí habrá que crear conciencia en que todos, la pandemia ha sido para todos a los que nos ha afectado y todos, por lo tanto, tenemos que solidarizarnos y sacar adelante las dificultades y esta situación. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte son temas iluminados por la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. No hay que olvidar este aspecto de la Pascua de Jesús en nuestra vida y obvio en la catequesis. La catequesis ha de ser siempre referencia a la Pascua de Jesús. La esperanza de la vida en Cristo es tema actual de la catequesis. No olvidar este tema de la esperanza. Y la esperanza en Cristo resucitado, que vence el mal, que vence el pecado y con él vencemos, yo creo que es algo, motivo de fe y de esperanza para todos los bautizados. Y es un tema, repito, central en tiempos después de la pandemia, en el cual pues muchos se han sentido ya desanimados, que han perdido el trabajo, que se les ha muerto un familiar, etcétera. Entonces, pues la esperanza hay que reavivarla en todos ellos, y la esperanza es Cristo, dice San Pablo, Cristo nuestra esperanza, Cristo nuestra vida. Y en la casa común, ya hablábamos de la casa común, que es la casa donde vivimos, nuestro hogar, y la casa común más allá con las otras familias, con la sociedad, donde también compartimos el mismo territorio, la misma tierra, el mismo pueblo. Entonces, catequesis, pandemia y casa común es algo que tendremos que irlo reflexionando también juntos. Y desde luego, reconociendo que la encarnación del Hijo de Dios, al hacerse hombre para salvarnos, Dios se hizo hombre, Jesucristo vino al mundo, entonces viene a iluminar la misión de la Iglesia. O sea, teniendo de referencia el misterio de la encarnación, claro que vamos a resolver muchas cosas, porque es un acontecimiento y un misterio de nuestra fe que puede muy bien ayudarnos a entender lo que está pasando y a buscar las salidas, las respuestas a nuestras preguntas. Así que las enseñanzas de la pandemia, a la luz de los misterios de nuestra fe, pues han sido muchas, la solidaridad con los demás, la valoración de las vanidades humanas, la interdependencia de todo,
Ahora nos damos cuenta que estamos necesitados unos de otros, ¿verdad? Y sobre todo en las dimensiones de la naturaleza también hay que cuidar más la creación, ¿verdad? La creatividad y la fragilidad humana que nos lleva a la fraternidad entre los hombres y con el cosmos. Entonces se está transformando, vaya, nuestra manera de ver las cosas. Estamos pensando ahora de un modo distinto, no solo la catequesis, sino toda nuestra vida, y sobre todo teniendo en cuenta que necesitamos una corresponsabilidad unos con otros y claro, con la naturaleza, con la creación. Ya el Papa Francisco nos ha estado hablando en Laudato Si, mucho de este tema de la casa común. No solo incluye la creación, las plantas y los animales, no, también al ser humano en cada una de sus condiciones y ambientes donde vive. Bueno, son estos 5 puntos que quería compartirles en la reflexión. Después de la pandemia, ¿qué catequesis? ¿Ven? Pues ya tenemos unas líneas, unas directrices y habrá que seguir buscando más. Quisiera terminar este punto con unas conclusiones muy sencillas y habrá que pensar en otras. A lo mejor algunos de ustedes pueden sacar algunas conclusiones más. 4 conclusiones. Una, que la pandemia nos ha conducido a una crisis. Acuérdense que la crisis también es positiva porque nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos. La pandemia nos condujo a una crisis que nos plantea nuevos desafíos y una renovación en la catequesis y en la evangelización. ¿Qué veníamos haciendo mal? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Con el lenguaje, utilizando los medios de comunicación a distancia para poder hacer llegar el mensaje de Jesucristo a las personas. Una segunda, la catequesis ha de ser encarnada y que integre los acontecimientos de la vida de los hombres, es decir, que sea vivencial, que llegue a la existencia, que no sea algo conceptual, es decir, la catequesis o los contenidos de la fe tendrán que llegar a la vida de cada uno de los niños, de las familias, que ilumine su realidad, no que por un lado la catequesis y por otro lado la vida de las personas. Entonces tiene que ser integral, ¿verdad? Integradora. Tercero, se ha de cuidar los mensajes, las imágenes, los videos que se suban a las redes sociales o que se compartan, porque a través de ellos catequizamos, pero muchas veces no conducen a Cristo, no nos ayudan a conocerlo más a Él, pueden incluso a deformar nuestra fe. Y habrá que buscar la comunión con Él, con Cristo, a través de estos mensajes que subamos y generando a la vez comunión con los hermanos, conocimiento y encuentro con Cristo y comunión, fraternidad con los hermanos. A ello debe ayudarnos la catequesis y todos los contenidos a través de las redes sociales que compartimos. Y por último, la catequesis ha de manifestarse con un rostro profético, no hay más, donde la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, el Evangelio, la solidaridad y la educación estén vinculadas. Así que tenemos que hoy mucho que trabajarle todavía. No es tiempo la pandemia, sería una quinta conclusión si quieren, no es tiempo la pandemia para estar de vacaciones, para estar durmiendo más o viendo televisión, recibiendo, sino también para generar nosotros, para producir y aprovechar este tiempo en formarnos, prepararnos, capacitarnos para pensar hacia adelante qué vamos a hacer y cómo vamos a resolver las consecuencias de esta pandemia que se nos ha venido y que nos ha sorprendido de un modo inesperado, pero que trae consecuencias para nosotros ahora y para las siguientes generaciones. Bueno, pues ojalá y que todos nos vayamos involucrando en esta corresponsabilidad, en esta tarea de la catequesis, donde pues ahora la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y grandes desafíos. Pues les agradezco su atención, ¿verdad? Espero que a lo mejor haya alguna pregunta o haya quedado todo claro, y si no, pues estamos para servirles. Padre Rogelio, te agradecemos mucho por esta exposición tan maravillosa, creo que nos va a servir mucho. Tenemos algunas inquietudes que nos han ido llegando a través de nuestros grupos, de nuestras redes, sobre este tema que nos has presentado, la importancia de que la familia sea el núcleo central
donde el papá, la mamá, vaya dando esa catequesis a los niños tan importante. ¿Qué nos puedes compartir, padre, sobre la situación en la que viven algunos papás que trabajan, que se ven un poco presionados por la cuestión del tiempo, del trabajo, del dinero, de la situación difícil que tienen también los papás de presión, que les cuesta a veces atender un poquito la formación espiritual de sus hijos? Hay veces que los niños nos preguntan, padre, es que no hemos tenido catequesis, ¿no? Ahí nos damos cuenta de cómo los papás se ven un poco como sobresaturados en esta misión tan grande que les tienen. ¿Qué nos podrías compartir sobre esta inquietud que se da en esta nueva normalidad que tú hablas? Pues ya nos dimos cuenta que el estar en casa, quédate en casa, significa recuperar lo primordial de la vida que habíamos olvidado por el trabajo, por la escuela, por otras preocupaciones y que habíamos desatendido, y que ha sido el contacto con la persona, el estar preocupados realmente por la vida de nuestros seres queridos. Entonces, en la familia, ¿verdad?, los hogares, es necesario nuevamente recuperar esa esencia de iglesia doméstica, donde los papás son los pilares que sostienen la vida no solamente material de sus hijos, sino la vida espiritual también. Y no solamente estoy hablando de que recen, no, también de que se instruya, de que se crezca en el conocimiento de los principios, de los valores, de que no solamente se informe, ¿verdad?, sino se les vaya instruyendo, educando. Creo que es un gran desafío el que los papás nos preocupemos de eso, no solamente de tener materialmente lo necesario, sino de atender la vida espiritual de los hijos que habíamos descuidado. Las preocupaciones del trabajo y de salir de un lado a otro, a veces no nos daba tiempo antes de la pandemia, pues de estar con los hijos. Ahora estamos con ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dedicarles tiempo, hablar con uno, qué pasa, qué piensas, cuestionarlos, instruirlos, y también a la vez ensayo-error. Es decir, a ver, mira, vamos a aprender esto. Nosotros instruirlos en los conocimientos y en la vida cristiana, ¿verdad? Y si no sabemos, podemos conectarnos con el internet a través de las páginas de distintas diócesis, institutos, universidades. Si de pronto hay cosas que no me quedan a mí claras, pues hay cursos en línea hoy día, muchos, ¿verdad? Entonces, papás, tenemos que ponernos pilas. No, repito, no ha sido un tiempo esto de la pandemia como para estar de ociosos, sino para conocer y profundizar más nuestra fe. El tiempo que no habíamos tenido antes para leer algo, para estudiar algo, este es el tiempo, ¿verdad? Y poder tener elementos para responderles a las preguntas de los hijos y dedicarles el tiempo a ellos para educarlos, para acompañarlos. Entonces, si de pronto no sabemos también cómo meternos a las redes sociales o a las páginas, ahí sí nos pueden ayudar a los niños. ¿Ven? Entonces se requiere un aprendizaje mutuo. Los niños te pueden enseñar a meterte en las redes sociales y tú les vas a enseñar a ellos a ser personas, a ser mejores cristianos. Así, este es el nuevo modelo de iglesia doméstica que tenemos que ir promoviendo en estos tiempos después de la pandemia. Padre, muchas gracias. También hay algunas inquietudes, algunos niños, algunas catequistas nos han comentado, y aprovechando este tema que tú nos has dado, cómo se crea un vínculo entre el catequista, la catequista y el niño, ¿no? Niños también que ahora nos dicen, extraño acolitar, extraño ver a mi catequista, extraño ver a los padres, extraño ver a los seminaristas, extraño ver a mi maestra de la escuela. En esta que tú hablabas en tu tema, padre, de la creatividad para poder entrar en ese contacto, ¿qué recomendación nos darías también tanto a las catequistas para fortalecer el vínculo con sus niños, como los niños para poder fortalecer su vínculo con las catequistas en estos tiempos en los cuales pues hay pocas cosas presenciales? Pues primero hay que tener presente que las circunstancias de la pandemia son eso, circunstancias, no es algo ya permanente. La pandemia es algo momentáneo, temporal,
que claro, ahorita se ha prolongado, se ha extendido el tiempo porque ha habido desatención, descuido, unos y otros, pero esto es algo pasajero, digamos así, mientras se saque la vacuna o mientras se corresponsabilice uno con otro. Sí, primero. Segundo, nunca, les decía hace un momento, nunca lo virtual va a suprimir o a sustituir el encuentro, el contacto con lo real. Habrá que esperar esos momentos en los cuales y revalorar incluso cuando se pueda tener ya contacto físico, ¿verdad? Contacto real de los niños con los catequistas, de los niños con otros niños, en fin, unos y otros en la distancia pues no ha sido posible. Y ahorita en estos tiempos lo mejor es cuando usemos unas redes sociales no nada más poner una foto, sino estar ahí presente, ¿verdad? Visiblemente los rostros, mirarnos las caras, las gesticulaciones, en fin, y imaginarnos no es suficiente, sino realmente estar presente, ¿verdad? Una presencia virtual, si se puede decir así, no solamente la foto. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras yo puedo hacer otra cosa, sabemos que puedo fingir estar y no estar, ¿no? Eso es una. Y por otro lado, puede ayudar el que cuando haya el foco en el semáforo que nos marque ya naranja o que sea verde, pues se puede ir a visitar o mandar alguna carta o ir visitando, aunque sea a la distancia de fuera. En algunos lugares lo han hecho los catequistas, han ido a las casas a visitarles, les han llevado un regalo, se han hecho presentes o una foto, etcétera. Entonces se puede, es más fácil que uno solo vaya y visite a que todos salgan a encontrarse. Entonces eso se puede hacer también, ¿verdad? Una visita de vez en cuando sea posible, con las medidas pertinentes de ir casa por casa a visitarles. Muchas gracias, Padre, con esta creatividad, esta nueva normalidad. Solamente una última pregunta. Sé que hay muchas dudas, hay preguntas. Ustedes síganlas colocando, las preguntas que tengan en la transmisión. Trataremos también de... El tiempo es limitado, pero todas estas dudas las podríamos también luego ir resumiendo y pidiendo también luego poder dar respuesta a todas sus preguntas. Quisiera terminar con esta última pregunta, Padre. Esta es una inquietud de un servidor. Tú hablabas de la necesidad de hacer un cambio de mentalidad de la catequesis presacramental, ¿no? Para bautismo, para comunión, para una catequesis para la vida. Hablabas de una catequesis para la vida, una catequesis permanente, una formación permanente. Padre, ¿qué nos recomiendas en concreto pues a las parroquias, en este caso a nuestra parroquia, para hacer ese cambio de mentalidad, de pasar de la catequesis presacramental tanto a los agentes de pastoral, a los sacerdotes, como también a las personas que se acercan a la parroquia? ¿Qué podemos hacer para hacer ese cambio de mentalidad? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué podemos mejorar para hacer ese cambio tan importante? Lo primero que hay que recordar es que la catequesis se ubica dentro del proceso evangelizador de la Iglesia. No es algo externo, no son solo clases, no. Hay que entender que el proceso evangelizador, ¿verdad?, para que una iglesia se vuelva misionera, como nos ha estado pidiendo el Papa Francisco, volver a ella, se requiere la catequesis, la formación, la educación, el acompañamiento en el proceso de la fe, del crecimiento de la fe. Ahora, si entendemos así la catequesis como un momento dentro del proceso evangelizador, por lo tanto, todos, ¿verdad?, estamos necesitados de catequesis, no solo los niños. ¿Por qué? Porque también sabemos que hay muchos adultos, ¿verdad?, que han dejado de instruirse, que después a los niños se les instruye allí en el templo, en el salón, pero luego regresan a casa y el papá le enseña a lo contrario con su ejemplo o con sus expresiones, o los papás, quiero decir. Entonces, ahora se requiere, por eso, también los papás se vayan catequizando, conozcan más su fe. Se requiere también los catequistas se sigan actualizando también en esta formación permanente que ellos han de tener, actualizarse en los cursos y talleres que hay en la diócesis misma y fuera ahora con los cursos en línea. Entonces, la catequesis es continua, es permanente y abarca, dice el directorio catequístico, todo el arco de la vida, desde los niños
¿va? Cuando se nace, hasta los adultos, los abuelos, los ancianos que ya se encuentran en el ocaso de la vida. Así que no es solo para un sacramento. Sin embargo, claro, allí adquiere un énfasis o un matiz especial para ese sacramento, pero continúa la catequesis, la formación en ese proceso de reevangelizarse o de ir profundizando en el anuncio del Evangelio para poder después ser un misionero también, discípulo y luego misionero. Muchas gracias, Padre Rogelio. Pues queremos agradecerles a todos también por haber estado junto con nosotros en esta... Yo creo que ya escuchando al Padre Rogelio, estas semanas que hemos tenido de formación en la parroquia desde que se inició la pandemia, entendiendo un poco lo que nos dice el Padre Rogelio, pues parece ser que pues estamos dentro de este camino de seguir formándonos, así que les invitamos a continuar en esta semana que tenemos de pastoral, de formación de pastoral profética, porque tiene muchas dimensiones. No solamente es la catequesis, es la misión permanente, es cómo poder tener la evangelización en tiempos de pandemia, cómo poder hacer el anuncio querigmático, cómo podemos fortalecer nuestra pastoral bíblica en los tiempos también que estamos viviendo. Tenemos muchas dimensiones en la pastoral profética y nos surge esa formación permanente a todos los niveles. Les agradecemos mucho, les vamos a mandar la bendición, que descansen, buenas noches. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. Que pasen muy buenas noches.